Já senti a tinta transbordando por minhas mãos e tá demais. Seus olhos não estão acreditando no que o nosso é capaz. Agora é hora de lidar com as consequências dos seus atos. Perseguido, procurado por suas sombras do passado. O seu desenho inspira, cria vida. Cada gota de sangue dá pra máquina de tinta. O seu desenho respira, dá pra máquina de tinta. Se podría ver como ese en estos momentos estaba buscando todavía el video para que los mundos pudieran reaccionar. Ya habían pasado 1 hora y media desde que ese les había dado un descanso a los mundos antes de la primera reacción. Este estaba pensando en que podrían reaccionar hasta que sentiría una presencia muy rara en sus dominios, lo cual lo dejaría con una mirada sombría. Esa presencia no estaba en cualquier sitio, estaba atrás suya. De un rápido movimiento ese sacaría una ametralladora de su brazo y apuntaría hacia atrás disparando a quemarropa, solo para ver que no había nadie, pero eso creyó. Al ver abajo vio como un sujeto de cabello rubio, 2 orejas de conejo, ropa rota y un sombrero estaba agachado agarrándose la cabeza, esquivo la andanada de balas por muy poco, siendo que su sombrero ahora tenía un par de orificios. Rayos amigo, no era necesario atacar a fuego discreción, ¿sabes?, diría el sujeto mientras que se limpiaba el polvo de su ropa rota, pero ese le apuntó en la cara con una AK-47. Identifícate si no quieres morir cual pendejo de fanfic promedio, o sea, lleno de plomo. Eso lo diría ese con un tono sombrío que asustó al sujeto, el cual alzó las manos en señal de que lo dejara hablar. Para loco, no me fusiles, solo vine acá en son de paz. El sujeto dijo para intentar explicarse. Ese por otro lado lo veía con sospecha, pero decidió darle la palabra. 30 minutos más tarde. Así que eres otro vigilante que vino a darme la bienvenida y a ayudarme a empezar mi viendo universos. Preguntó ese a todo lo que entendió del sujeto, a lo cual el sujeto asentiría en confirmación. Un gusto, soy William Afton, pero puedes decirme Alex. Diría de forma tranquila y despreocupada el ya nombrado Alex, mientras que ese daba una pequeña reverencia. Y dime, ¿ya tienes una primera reacción para tus invitados?, preguntó Alex, a lo que ese respondió con pena y algo de nervios. No tengo nada para que reaccionen aún, soy muy indeciso, vi un universo que me llamó la atención, pero tenía una historia muy confusa para mí y encima no he visto ese universo por completo, así que ahorita estoy en blanco. Alex ante esto largó una carcajada leve antes de darle unas palmadas a ese en la espalda y levantarse junto al mencionado anteriormente. Tranquilo amigo, deja que el tío Afton te encargue de esto. De hecho tengo una idea que tal vez te guste, pero tendremos que vernos un resumen de 1 hora del lore del mundo que vamos a ponerlos a reaccionar. Ese se quedó pálido ya que este era muy perezoso, tanto que muy posiblemente se durmiera a mitad del video, pero Axel se aseguraría que eso no pasará. Aproximadamente 2 horas después. Todos ya estaban en la sala de cine nuevamente, ya que estos fueron llamados por un altavoz con una voz robótica, diciéndoles que tenían que ir a la sala de reacción, así que todos cuando llegaron tomaron asiento en lugares aleatorios, ya que después de todo, daba lo mismo con quién se sentarán, ya que los miembros de un universo querían conocer mejor a los del otro universo, y así igual con el universo contrario. Muchos hablaron mientras el vigilante les dio un descanso y otros hablaban ahora, pero luego de unos momentos por la puerta principal del cine entró ese junto a Alex. Los dos se fueron al frente de la enorme pantalla del cine mientras los dos mundos los miraban. Los invitados vieron raro a Axel ya que no lo conocían de nada hasta que ese hablaría por un micrófono y varios parlantes. Buenas tardes a todos, perdón por la tardanza, es que tenía un bloqueo de ideas. Si se preguntan quién es el de mi costado, se llama Axel, es el que me va a ayudar en esta reacción. Alex se aclaró la garganta y le robó el micrófono a ese de sorpresa. Ello Everjone, es un placer estar acá y ayudar a mi compa el Kyborg a hacer todo esto y poder explicarles a sus mentes pendejas lo que pasa en la pantalla mágica. Varios se ofendieron un poco por el insulto, otros se rieron por la actitud de Alex, y otros simplemente querían que comenzara ya la reacción. Por favor, comencemos ya, no aguanto las ganas, dijo Ruby, con su ya normal tono imperativo, estando emocionada por saber qué verán esta vez, sin saber que muy pronto se arrepentiría de su emoción.
Bueno, ya sin más, vean a la pantalla que esto ya comienza, diría ese, que junto a Alex se sentaron en unas sillas voladoras, todos prestaron atención a la pantalla, las luces se apagaron y el reflector puso el video. 30 anos atrás, tudo acontecia. Deixados pra trás, fecham as cortinas. Senhoras e senhores, crianças e adultos, sejam bem-vindos a mais um show do nosso demônio favorito, Bendy e a máquina de tinta. Por onde começa já se passou muito tempo, acho que 30 anos. Você tá surpreso em ver que os seus desenhos agora estão andando. Harry, você pensou que seu pequeno Bendy estaria esperando seu retorno, mas ele já cansou, igual um asta quebrado que abandona o seu show. Al principio todos vieron como unos papeles estaban tirados en una mesa, los papeles parecían tener bocetos de personajes y escenas. Al escuchar el ritmo de la música, a algunos de los presentes les gustó ya que era un estilo clásico muy nostálgico, fueron las palabras que salieron de la pantalla las cuales los confundieron un poco, aunque algunos ya sacaban conclusiones de a qué se refería. 30 años atrás. O sea, esto está centrado en una época pasada, preguntaría Shoto, el cual veía la pantalla con interés mientras pasaban varias escenas de lo que parecía una caricatura. Bendy y la máquina de tinta, vaya, tal parece que lo que veremos será de una caricatura. Diría Mina emocionada, aunque, toda esa emoción se fue al caño al escuchar la risa que salió de la pantalla, que a más de uno le dio un escalofrío en la espalda. Al seguir viendo notaron que ahora al parecer pasaron nuevamente para el presente, en la pantalla se vería un cartón de ese tal Bendy el cual parecía ser la mascota del show, algo que los sorprendió fue ver a ese cartón guiñar un ojo. ¿Se acaba de mover por cuenta propia?, preguntó Weiss, incrédula, a lo que ese respondió con calma. Efectivamente, este mundo es de todo menos normal, así que se llevarán varias sorpresas. Al seguir viendo a la pantalla varios se quedaron boquiabiertos al escuchar que las caricaturas que antes se creaban en ese viejo estudio ahora se movían. ¿Esto es una broma, no?, preguntó Bakugo, el cual tenía una cara de WTF la cual compartía con varios de la sala. Ese tal Henry debe de ser uno de los que trabajaba ahí, ¿no es verdad?, preguntaría Jan, a lo que Alex respondería esta vez. Henry era el mejor amigo del dueño de la empresa, pero por cosas que pasaron en su vida, Henry dejó el proyecto discutiendo fuertemente con su mejor amigo, su amistad terminando en ese instante ya que el amigo de Henry, o sea el dueño de la empresa, no quería terminar con todo lo que habían construido por muchos años. Todos entenderían lo dicho por el vigilante, pero, una duda se plantó en la cabeza de todos, y esa misma era, si habían pasado 30 años, porque Henry parecía tan joven. Era como si todavía estuviera en sus 25 o 30 años, lo cual les pareció demasiado extraño, aunque algunos ya estaban medio teorizando la respuesta a esa duda, pero decidieron seguir viendo a la pantalla para así entender más sobre el asunto. Você sabe bem o que um sonho pode causar. Me pergunte também se a sua vida pode aproveitar. Só liga, observe a máquina, a tinta escorre. Melhor se preocupa. Los sueños, si se persiguen con gran determinación, pueden llegar a ser grandes cosas, pero si esos sueños van por el mal camino. Dijo Nezu y se detuvo antes de decir lo último, tomando su taza de té mientras que seguía viendo la pantalla con atención. Cada uno disfruta la vida como puede y quiere, esa es la belleza de todo. Diría Ospin sonriendo de gran manera mientras también tomaba su taza de té. Esos dos se llevarían muy bien. Ese dijo en sus pensamientos, si se pudiera ver abajo de su máscara, se podría ver una gota de sudor al estilo anime. Prestando atención a la pantalla todos verían lo que ahora se llamó la máquina de tinta, parecía una máquina muy rústica y antigua, no sabrían decir con exactitud si seguía funcionando o no ya que se le notaban los años, pero esos pensamientos de curiosidad, pasarían a susto o miedo al ver lo que parecía ser un cadáver andante con una máscara de cartón de Bendy. ¿Qué carajos era eso?, exclamó Jan sin pensarlo. El susto que se pegó al ver esa criatura horrible fue terrible, aunque ese miedo se intensificó al ver lo que parecía ser un monstruo de tinta salir de una habitación. ¿Conocen la palabra los sueños se hacen realidad?
Pues el dueño de la empresa se lo tomó muy literal, respondió Alex con normalidad. Los presentes hasta el momento cada vez entendían menos, pero la pantalla siguió reproduciendo el video, lo cual haría que todos sin más nada que hacer tuvieran que ver a la pantalla nuevamente. Pares não pra gente responder. Pois o tema noite tinta decide quem vai viver ou morrer. Morrer não parece ter pra onde correr, porque ele lembra bem da sua face. Sabe quem é você? Desenhos, criamos sonhos, se tornaram realidade. Isso é verdade, agora está em minhas mãos. Al escuchar el nombre Boris pensaron que debería ser uno de los miembros de la caricatura o del estudio, pero al ver el cuerpo de lo que parecía ser un perro humanoide, el cual estaba más que evidentemente muerto ya que tenía el pecho abierto con sus costillas al aire. Ok, ya no me gusta esto, diría Ruby, la cual estaba bastante aterrada y incómoda en estos momentos. Al escuchar sobre el demonio de tinta, muchos se pusieron serios y otros seguían con miedo. Decide quién vive y muere. ¿Quién se cree que es para ser? Endeavor habló, pero se calló junto a muchos ya que vieron lo que es el demonio de tinta. No se necesita explicar que muchos por poco y no se meaban del miedo por la criatura que mostraba la pantalla, y eso que solo fue su rostro. Esa cosa no se asemeja a ningún Kirk de mutación existente, diría Olmig con un tono entre serio y asustado. Esas personas de tinta, iba a preguntar Jaune, pero Glinda le confirmó sus sospechas. Son los trabajadores de la fábrica, fueron convertidos en monstruos por esa máquina, diría la mujer rubia con una mezcla de asco y rabia contenida. Al seguir viendo, verían otra vez a ese pequeño diablillo de tinta, el cual sonreía como si todo eso fuera solamente un juego, lo que haría que más de uno contuviera las ganas de gritarle a la pantalla 1001 insultos, y ahí fue cuando escucharon la palabra, los sueños se hacen realidad. El como ahora toda la fábrica en sí estaba al alcance de la mano de ese demonio era algo aterrador sin dudas, y no fue hasta que Izuku, ya harto, decidió hablar. Señor S, señor Alex, ¿podrían decirnos por favor qué es lo que está pasando? S y Alex por otro lado estaban jugando al uno, pero al escuchar a Izuku guardaron todo el juego. S tosería para aclararse la garganta, quería evitar a toda costa el momento de la explicación, pero no quedaba de otra. Bien, escuchen con atención porque no quiero repetir esto dos veces. Todos entendieron, así que le prestaron máxima atención al vigilante, el cual se aclaró la garganta nuevamente para empezar a explicar, ya que esto iba a dar para largo. Toda la historia comenzaría con Henry Stein y Joey Drew, los dos siendo los mejores amigos, los dos con un sueño, crear su propia caricatura animada. La fábrica fue fundada en el año 1929. En ese año, Joey Drew y Henry Stein, sus socios, crearon la primera caricatura de Bendy, Little Devil Darling, y fundaron Joey Drew Studios, donde se desarrolló la fábrica de tinta y el personaje de Bendy. Después de su fundación, la fábrica de tinta, conocida como la máquina de tinta, experimentó un ciclo de creación y destrucción, con consecuencias no muy buenas. Hicieron de todo para que su programa saliera al aire y fuera famoso, cosa que llevó a Joey a tomar decisiones egoístas, lo que posteriormente llevaría a Henry a abandonar el proyecto. Joey, el cual se vio sumergido totalmente en una sed de venganza y un poco también para glorificarse, decidió crear lo que hoy conocemos como el ciclo. Eso último dejaría a muchos con dudas de lo que refería exactamente con crear el ciclo. ¿A qué se refiere con eso?, preguntaría Agakure, a lo cual se levantó una mano para autocederse la palabra. Ya iba a eso, el ciclo es una realidad alternativa en la cual los dibujos animados, como lo son por ejemplo Bendy, están atrapados en un bucle donde todos los sucesos que pasan se repiten después de que pase cierto suceso. El cómo nació el ciclo es algo complejo pero no difícil de explicar. El ciclo fue creado a partir de la desesperación y frustración de Joey al ver que su empresa, Joey Drew Studios, decayó. Joey, en vez de asumir la culpa por sus acciones del pasado, culpó a todos los integrantes
integrantes del equipo, incluyendo a Henry, así que con la máquina de tinta la cual él usaba para traer a la vida a los personajes de sus caricaturas, creó el ciclo donde crearía versiones C tinta de sus trabajadores y su ex socio Henry, sobre todo Henry, siendo que el ciclo era una tortura especialmente hecha para él, donde Joey podría hacer sufrir eternamente a su ex colega con versiones deformadas de los personajes que una vez dibujó. Toda esa información les cayó como balde de agua fría a todos los invitados, los cuales algunos seguían procesando todo lo que les dijeron y otros no podrían creer lo que había hecho Joey. Para muchos eso fue un acto de egoísmo puro. Culpo a quienes lo apoyaban de su fracaso, susurró Ruby por lo bajo, sintiendo un nudo en el estómago. Repugnante. Fue lo que dijo Weiss de forma cortante y seca, en verdad que estaba enfadada por lo que había hecho aquel hombre, simplemente era un acto tan desesperado para poder simplemente sentirse mejor en su miseria. Weiss no encontró otra forma de describirlo, así que simplemente lo dijo en una sola palabra. Todos los presentes sabían bien que esas personas eran copias de las originales, pero crear vida simplemente para hacer sufrir a tu propia creación, era algo cruel, demasiado. Crear algo o alguien solo para hacerlo sufrir sin más, solo por tu enojo, para poder saciar tu ira, era algo simplemente enfermizo. Sin más nada que añadir, se señaló a la pantalla, dando a entender que ya no diría nada más por ahora. Con eso los presentes volverían a ver la pantalla, algunos de mala gana y otros queriendo saber cómo iba a seguir esta locura de mundo. Já senti a tinta transbordando por minhas mãos e tá demais. Seus olhos não estão acreditando no que lasco é capaz. Agora é hora de lidar com as consequências dos seus atos. Perseguindo, procurado por suas sombras do passado. O seu desenho inspira, cria vida. Cada gota de sangue dá pra máquina de tinta. O seu desenho respira, dá pra máquina de tinta. Y así como así saltó el estribillo, a la gran mayoría, aunque no quisieran admitirlo, les gustaba el ritmo y la nota de la canción, y otros simplemente parecía que se les fue el miedo de un momento a otro. El tono animado del estribillo, combinado con algunos toques algo oscuros, le dio una sensación algo pegajosa, más que nada la última parte del estribillo, la cual ciertos amantes de la música no podían dejar de repetirla en su cabeza. El estribillo sí que es muy bueno y pegajoso, hablaría Hiro con una sonrisa. La tensión por el inicio del rap y toda la historia que conllevaba ese mundo se fue de sus hombros al disfrutar un poco de esta música, y muchos en la sala le tenían que conceder eso. La música, a pesar de que era sobre un mundo y una historia no muy bonita, tenían que admitir que era muy buena, hasta que tuvieron que ver a la pantalla nuevamente ya que la música volvió a sonar. Os profetas vão surgir, então temos que tomar muito cuidado. Tô aqui, deixe parar de me chamar, então desiste. Prova que o demônio de tinta existe. Cuidado com os anjos que estão vagando por aqui, por aqui. Asas cortadas fazendo até você cair, cair. Falsos profetas. Preguntó Nora mientras veía a la pantalla, curiosa al ver lo que parecía ser un mural con varias personas alabando a un Bendy con cuerpo más humanoide. Esos profetas son personas convertidas en monstruos de tinta que le rezan a Bendy y le dan sacrificios para que los libere de su tormento. Hablaría ese mientras que tenía un juguito de caja en mano. Nota del autor. Esto ya será narrado por lo que me acuerdo del juego y el lore. Fin de nota de autor. Al seguir viendo verían aquella parte de las que Bendy llamaba ángeles. Perdonen señores y señor Axel, pero ¿quiénes son esos ángeles que mencionó el rap? Preguntó Agakure con duda en su voz, mientras que ese la volteaba a ver ya que se encontraba en una partida de ajedrez con Axel. Así, bueno, esos ángeles que mencionó el rap es la mismísima Alice Ángel, la cual en el programa de Bendy y la máquina de tinta, es una ángel la cual descendió del cielo ya que se enamoró de Bendy, y por ello intenta capturarlo para entregarlo al cielo y que le devuelvan sus alas, algo así entendí de su lore, y el por qué hay tres de ellas pues es simple. La que tiene la cara derretida es una Alice Ángel falsa la cual quiere volverse a su estado original entre comillas, la de en medio es la verdadera y la última es una Alice Ángel un tanto especial. Eso último dejaría dudas en algunos, una Alice Ángel especial. Ese no parecía que iba a explicar eso así que se tuvieron que conformar con lo que les había dicho. Me sorprende que la religiosa no haya hablado hasta ahora.
diría ese mientras que se tomaba de la barbilla curioso, pero Axel le tocó el hombro, señalándole un sitio en específico. Dios mío, santo señor, solo te pido que hagas el favor de conducir por la senda correcta a este impío, maligno y sucio pecador. Ese luego de ver esa escena solo podía tener una cara de palo tremenda para luego con un suspiro ver hacia la pantalla nuevamente. Desenhos criam vida porque foi que se ligou a máquina de tinta. Hoje em vez engano para deixe fluir a engrenar. Que alegria! Momento que fascina, você precisa enfrentar a criatura viva. Não vai ser nada bom quando se encontra com o demônio de tinta. Só eu e você de volta ao trabalho. Harry, volte, tenho que te mostrar algo. E se não quer que acabe assim, mostre ao desenho. A máquina está a todo vapor e foi você quem ligou. Já senti a tinta transbordando por minhas mãos e tá demais. Seus olhos não estão acreditando no que um rascunho é capaz. Agora é hora de lidar com as consequências dos seus atos. Perseguido, procurado por suas sombras do passado. O seu desenho respira, criou vida. Cada gota de sangue vai pra máquina de tinta. O seu desenho respira, vai pra máquina de tinta. Só mais uma. Isso aí. O seu desenho respira, criou vida. Cada gota de sangue vai pra máquina de tinta. Todos tenían distintas emociones después de lo que acaban de ver, apenas era la primera reacción y ya habían visto algo bastante pesado para ellos, pero de lo que estaban seguros era que necesitarían un buen descanso luego de esto, pero en eso escucharon algo. Pago por ver. Diría Alex mientras ponía una carta del 1 en la mesa. Pago el doble, diría ese poniendo otra carta pero del Monopoly en la mesa. Pago el triple, diría Alex poniendo otra carta en la mesa siendo esta del solitario. Abierto, dijo ese poniendo otra carta al azar de su mazo en la mesa. Cerrado, diría Alex mientras que ponía otra carta también al azar de su mazo en la mesa. S. Sonríes. Alex. Sofoco S. Son jotos Alex. Lo respeto S. Qué bueno Alex. Sácate S. No traes nada Alex. ¿Qué es la nada S? Nadie sabe Alex. Investiga S. No tengo tiempo Alex. Más despacio S. ¿A qué hora Alex? A las 3 S. No voy a estar Alex. Desnutrido S. Saca focus Alex. Escaoera real. S. Hijo de puta. A todos les cayó una gota de sudor al estilo anime al ver cómo ese tiraba mamesa junto a sus cartas mientras que Alex se burlaba de él, luego de que ese se calmara vería los dos mundos con una sonrisa. En fin, ¿qué les ofreció el universo de hoy? De hecho vamos a volver a verlo más adelante, pero por ahora esto será todo. Muchos dieron su opinión. Increíble, aterrador, creo que me meé encima, no podíamos haber visto algo más normal. Creo que tendré pesadillas luego de esto. Pinches pendejos sin esencia, eso ni siquiera es lo más aterrador que van a ver, hablaría Alex mientras que estaba cruzado de brazos, solo que recibiría un golpe de ese ya que no quería que diera spoilers. En fin, vayan a sus habitaciones o a la sala de descanso, mañana les mostraré otra cosa, de mientras, hagan lo que se les dé la real gana, hablaría ese de forma tranquila mientras todos asentían con la cabeza y se iban de la sala de cine. En fin, mil gracias por acompañarme en esto Alex, diría ese mientras que veía a Alex con una sonrisa bajo su máscara. Y mil gracias a ti también por dejarme quedarme, pero bueno, me voy un poco al carajo que mis invitados están esperándome de seguro, respondió Alex mientras que de un chasquido abría un portal.
Nos veremos en 4 capítulos y algo hablaría Alex, despidiéndose mientras que se iba por el portal, él mismo cerrándose detrás de él. Ese luego de lo que pasó ese día solo pudo bostezar y irse a su cuarto. Del techo de la sala de cine descendió Campanita, la cual se apoyó en el hombro de ese con una expresión cansada. Ese solo sonrió mientras que veía a los espectadores. And that's the end.